el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, una carta maravillosa, a una cultura, a ver, escribe una carta a una cultura bien especial, pero me parece tan maravilloso que el libro de Romanos es casi la carta a la cultura contemporánea, exacta de este momento. ¿Por qué? Porque es que resulta que de todas maneras nuestro fundamento sociocultural es un fundamento helenístico. Y sabe que la cultura helenística es la cultura griega, pero que no llegó directo de los griegos hasta nuestra cultura, sino que pasó obviamente, y quienes imponen la cultura griega como modelo social y de pensamiento es precisamente el Imperio Romano. Y nos llega a nosotros, ¿y qué tiene que ver con nosotros romanos si yo por allá no he ido? Sí, usted no ha ido, pero ellos sí vinieron. Recuerde que nuestro fundamento inclusive cultural, social, religioso, dio la vueltica por ahí y llegó. Y por eso muchos dicen, soy católico, apostólico y romántico. No, algunos y romanos. Y entonces toda esa cultura impregnó nuestra manera de ser y de pensar. A ellos le debemos cosas como en la arquitectura, como la creación de la bóveda, de los capiteles, de los arcos, la creación, tecnologías como el transporte de agua. El concepto de acueductos lo inventan los romanos. El concepto del desarrollo vial para que una nación se haga poderosa. Recuerdas que desde esa época se escucha la frase, todos los caminos llevan a Roma, porque la red vial que se construyó en la época hacía que usted cogiera el camino que cogiera, en algún momento ese camino le iba a llevar hasta Roma. De ellos recibimos también a nivel de filosofía el traslado filosófico de los griegos, que vino de los romanos, después pasó para nosotros. El concepto de república. Roma tenía su senado y habían personas que gobernaban algunas secciones, algunas partes del imperio, elegidas popularmente por el concepto de democracia. O sea, casi que una carta escrita, por ejemplo, y no lo tome mal, a los hebreos, y realmente lo lees, y lo de los hebreos es como muy teológico, como muy dogmático, como muy doctrinal. Tú lees la carta a los romanos y tú dices, no, eso es pues como leer La Vanguardia. O sea, ese es el problema de hoy. Eso está ocurriendo en nuestra cultura, impregnada de esa cultura heredada de Roma. Y se lo voy a demostrar para que no me quede solamente en palabras. Leamos lo que dice, por ejemplo, aquí en Romanos 1. Ahí hice esos símbolos y voy a decirle qué significa esos símbolos. Significa la ira de Dios, ¿correcto? Yo me inventé eso, pero la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Usted está poniendo atención. Porque lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está poniendo atención a la lectura, ¿cierto? Está hablando la revelación de Dios a través de la creación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Recuerde, la cuna, el traslado filosófico de Grecia hasta ahora a través de Roma. Se las daban de muy eruditos. Lo más importante, esos sitios de discusión, los anfiteatros, los sitios de discusión filosófica. Todo eso viene, eso se lo debemos a los romanos. El concepto de teatros, el concepto de auditorios no es judío. El concepto de los auditorios, este mismo concepto que estamos manejando, es un concepto inclusive romano, y el pensamiento, y tanta pensadera, tanta repensadera que terminaron fue llegando a conclusiones absurdas y estúpidas. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ah, atención, eso también se lo debemos a los romanos, no solo los acueductos y los capiteles. El hecho de coger a Dios y representarlo en San Fulano, Santuzano y Santosutano, eso también lo heredamos de allí. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles, esa idolatría de imagen. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice amén, pero continúo leyendo. Por esto
Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí quería volver a poner ese símbolo. La ira de Dios. El capítulo empieza diciendo, mire cómo la ira de Dios se muestra. Y uno quiere encontrar sobre tsunamis, terremotos, asteroides que se estrellan contra la tierra, volcanes que vomitan lava sobre la gente. Y resulta que el mismo capítulo nos explica que la ira de Dios contra la gente se manifestó entregándolos a su mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Algo así como, estoy tan enojado, no sé si le pasó alguna vez, esto le va a sonar a su mamá o de pronto a su esposa, ojalá no, pero ¿sabe qué? Mire, ¿sabe qué? Yo ya no me voy a amargar más la vida con usted. Yo ya hice lo que se podía hacer, yo dije lo que tenía que decir. Mire, ¿sabe qué? Ahora, usted pone esa expresión, haga lo que se le dé la gana en un papelito y parece un premio, ¿cierto? Parece, ¡ay, mira! Salí premiado. Me dieron permiso de hacer lo que me dé la gana. No, cuando ustedes lo dicen así, ¿sabe qué? Mire, haga lo que se dé la gana. Usted sabe que no puede hacer es nada. Incluso respirar despacito, que no se note. Cuando le dijeron haga lo que se dé la gana, usted está preavisado. Usted ya está, mejor dicho, ya huele a funeral. Es un premuerto, ahí usted donde está. Ustedes le dijeron, haga lo que se dé la gana. Es una demostración máxima de ira que la persona dice, yo voy a hacer lo mío aquí, ya lo que usted haga, me voy a dejar de preocupar por usted. ¿Sabe qué? Me voy a dejar de preocupar por usted. Lo entrego a sus propios deseos. Esa es la ira de Dios. Porque el capítulo dice, la ira de Dios se manifiesta, y luego lo que se manifiesta es que Dios, ante la necesidad de los hombres, dice, haga lo que les dé la gana. Yo mejor no miro, porque si miro, los quemo. Más bien yo me dedico a lo mío, ustedes verán. Hagan lo que se les da la gana, es la ira de Dios. En ser entregados a una mente reprobada es el mayor de los castigos. Es la demostración de la ira de Dios, haber sido entregados a una mente que funciona en contra nuestra. Ahora, haga la antítesis de esto. Usted es muy inteligente, me gusta que yo le guste. No sé si es que me está tramando a mí, pone una cara de que está pensando, o tiene un ojito irritado, pero usted todo el tiempo me pone esa cara de intelectual. Y yo digo, ¿cuál será la antítesis? Cuando la Biblia dice que Dios nos libró de su ira y que hemos sido librados de la ira de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué fue lo que Dios hizo por nosotros? A nosotros no nos dejó con la mente reprobada. A nosotros nos encendió la luz, como dice Juan 1, y la luz vino a este mundo. Pero los hombres, hablando de los incrédulos, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué más castigo que ese? Tener la mente apagada, tener una mente reprobada. A nosotros Dios nos quitó de su ira. Quiere decir que a nosotros nos prendió la luz, nos alumbró la luz de Cristo. Y por eso nuestra mente ahora nos sirve para acercarnos a Dios y para vivir una vida como a Dios le agrada que se viva. ¿Estás entendiendo eso? Eso es ira de Dios. Y uno siempre quiere ver volcanes, terremotos, tsunamis, mucho Hollywood, muchas películas, uno quiere ver tragedia, un poco de muertos y toda la cosa, ¿cierto? Pero el concepto de ira de Dios aquí en Romanos capítulo 1 es el dejarnos a nuestra propia mente torcida como humanidad. Sigue diciendo, estando atestados, mire lo que trae como consecuencia esa mente reprobada, estando atestados de toda injusticia, mire, injusticia, mire el periódico, o sea, eso no estamos leyendo, no parece que estamos leyendo algo de hace 2000 años. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, parece que fuera la lista del noticiero. Contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, escuche, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
gente que no solamente hace un montón de maldades, sino que las que no hacen y las hacen otros, ellos no tienen ningún problema en aceptarlos a los otros que hacen las otras cosas. No solo las que yo hago, sino me complazco con los que las hacen. Sí. Ay, no, yo eso no, pero yo no tengo problema con que la persona lo haga. O sea, no solo las que yo hago, sino las que otro hace, también yo me complazco en compartirlas. Esa descripción es más o menos esto, si me permite replantearlo. Vamos a estudiar esa porcioncita de Romanos hoy, suavecito, así, no complicarnos mucho. Que no salgamos con dolor de cabeza, sacamos un análisis. Pablo empieza diciendo, Dios se aseguró de manifestarse a sí mismo a través de lo que hizo, a través de la creación. O sea, puedes ver a Dios a través de las cosas creadas. Se aseguró de manifestarse, se aseguró de que tú veas la firma de Dios en todas las cosas que Él hizo en la naturaleza. ¿Correcto? Eso es lo que dice. Pero nosotros como cultura decidimos cambiar las cosas. Ahí dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios se hizo visible. Yo no sé si usted no ve a Dios. Yo vi a Dios cuando alcé cada vez en mis dos hijas, la primera vez que alcé a mi hija y la tuve, y cuando cogen esa manita pequeñita que uno mete el dedito entre la manita y ellas como que le aprietan, y uno siente como que fuera un abrazo, y ya apenas le están apretando el dedito, pero uno siente que es un abrazo y uno lo mueve así, no se suelta. Y uno, mire, no me suelta, es un reflejo, ellos cualquier cosa ahí. Eso no tiene nada que ver con afecto. Mire, ¿cómo me quiere? No me quiere dejar ir. Tocó no ir a trabajar esta semana, porque es que la bebé no me deja ir, ¿sí? ¿Sabes cómo se llama eso? Voy a ponerle un nombre sencillo a eso. Si usted lo vivió, usted me va a dar la razón. Eso se llama Dios. Eso es ver a Dios a través de las cosas creadas. Piensa en un buen momento de tu vida, la primera vez que viste el mar, ¿cierto? La primera vez. Antes de que te ofrecieran nada, que te cobraran las ostras esas de 20,000, antes de eso, antes del hombre, antes de la prueba, no pasa nada, la prueba. Antes de eso, por favor, antes de eso. La primera vez que te trepaste a un árbol, la cara de un niño cuando ve a su mascota, un amanecer, ver una montaña, escalar, ver un atardecer hermoso, una puesta de sol en el mar. Eso tiene un solo nombre. Es Dios manifiesto a través de las cosas creadas. Y nosotros como cultura nos empeñamos en ocultar todo eso y tapar toda la parte de lo que Dios creó con gris asfalto, hasta donde sea posible, y gris concreto, y cubrir eso. Y pasar de una condición en la que veíamos a Dios presente en toda la vida natural, nos empeñamos en construir un estilo de vida en la que Dios está ausente de toda vida artificial. Porque así, escúchame, como tú puedes ver a Dios a través de las cosas naturales, puedes ver al hombre a través de las cosas artificiales. Voy a explicártelo. De alguna manera te estoy diciendo que lo que es natural te permite ver una manifestación de Dios. Pero lo que es artificial es una ausencia total de Dios en lo artificial. A ver, una amistad real. ¿No ves a Dios en una amistad real? Que alguien extraño de otra persona, que no tiene nada que ver, se preocupe por alguien, se sienta bien de acompañarlo, quiera apoyarlo, esté dispuesto a sacrificarse por otro. Yo veo a Dios ahí, en el amor de un amigo, de una amiga, en la compañía de un amigo, ¿cierto? ¿Ves lo mismo en los contactos virtuales? ¿En lo artificial? Ahí se ve simplemente la tecnología humana y no más. Ese fría relación en la que estamos cayendo los humanos, es tan grave, escúchame, que al principio lo que hicimos fue incorporarle el contacto virtual a nuestra amistad real. Y ahora lo que hemos hecho es que nuestras pocas amistades reales parecen virtuales. Un romance real, salir con alguien, tratar de conquistar el afecto de alguien. Ay, hermano, lograrlo. Yo vi a Dios la primera vez que le tomé la mano a mi esposa. La primera vez. Tiene uno toda la sensación del cuerpo, todo el sistema sinestésico concentrado en un dedito. Y las manos se cruzaron y se apretaron, este es el cielo. En una relación virtual.
No lo es. Lo natural está hecho para que presenciemos a Dios. Lo artificial lo hicimos los hombres y con un propósito oculto, desaparecer a Dios de todas las esferas de nuestra vida. Porque si Dios se muestra en lo natural, ¿cuál es nuestro empeño en hacer todo artificial? Que Dios no esté manifiesto en todas las cosas que hacemos. Déjeme decírtelo, eso es lo que genera de lo que está hablando Pablo en el capítulo 1 de Romanos. La decadencia del humano dentro de este sistema social que se origina desde Roma y Grecia, de la cultura helenística. Esa decadencia llega a estos extremos, mire. Cuando Dios está presente en toda la vida natural, entonces entendemos a Dios como el creador. Lo dice el salmista, dice, no, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Vemos a un Dios, creador de todas las cosas, que hizo el hombre a su imagen y semejanza, ¿correcto? Pero nosotros hemos cubierto todo de gris en este mundo artificial y hemos llegado entonces al extremo de que aquí en esa ciudad, en esta empresa, en la rigidez de todo lo que vemos no se ve a Dios. Nuestros modelos ni siquiera ven una matica por ningún lado, lo más rígido, lo más artificial posible. Y si hay una matica, abajo dice, Made in Taiwan, ¿cierto? También es artificial. Y entonces vemos la capacidad del hombre de crear todas estas cosas. Y nos tiene emocionado y enamorado todo lo que los humanos creamos. Y entonces aquí tenemos a un Dios que es el creador y hace el hombre a su imagen. Y hemos llegado al extremo de que el creador es el humano. Y el humano entonces inclusive ha hecho un Dios a su imagen. Un Dios que trabaja para mis intereses. Prosperidad, reconocimiento, fama, todo eso. La sociedad crea un Dios que no se parece al Dios que las Escrituras muestran, sino al que a ellos les pareció. Ese es el grave problema. Y eso es lo que nosotros llamamos, y Pablo llama, decadencia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escuche esto, profesando ser sabios, se hicieron necios. Déjeme explicar un poquitico más gráficamente a qué se refiere con eso el apóstol Pablo. Tú y yo y todos somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, eso lo sabemos. Entonces hay varias dimensiones en nuestra vida diaria, cotidiana, la espiritualidad, la espiritual, la dimensión mental, la dimensión moral, son esas tres dimensiones. La una corresponde, la espiritual, al espíritu, yo sé que habían adivinado. La mental tiene que ver con nuestra alma y la moral tiene que ver con nuestro actuar, con nuestra materialidad, con nuestra interacción, con nuestro cuerpo. A ver, dicho de alguna manera, tu área espiritual la componen tu conjunto de creencias. Tu área mental la componen el conjunto de los conceptos que tú has asimilado. Y tu área moral tiene que ver es con tu conducta. ¿Ya vamos bien hasta ahí? Inclusive este esquema también es helenístico, también tiene que ver con la cultura grecorromana. Entonces tenemos ese concepto nosotros aquí. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo que ocurrió? Él dice que por haber degradado a Dios, por haber creado una espiritualidad sin Dios, es lo que dice. No reconocieron a Dios ni le dieron gracias, dice. O sea, no reconocimos a Dios. Lo representamos, lo redujimos a imágenes, a representaciones fáciles de manejar, fáciles de portar, de cargar, fáciles de abandonar, fáciles de dejar encerrado entre un altar, entre un santuario, entre algún cosa, fácil de alejarlo de nuestra vida cotidiana. Entonces, como Dios ya estuvo representado, minimizado, la minimización de Dios creó esa espiritualidad sin Dios que trajo como consecuencia una cotidianidad sin Dios. Escucha. Y aquí vengo a hacerte pensar en algo. Es esto. Cuando tú tienes a un Dios que está localizado en un lugar específico, estás en tu razonamiento diciendo, es que yo tengo un lugar sagrado para Dios. ¿Sabes qué estás diciendo? Que entonces los demás lugares no son sagrados porque Dios no está ahí. Eso es lo grave del concepto de templo. Eso es lo grave. Eso era lo grave del concepto de arca. Y lo curioso es que el arca la desaparece Dios mismo, se encarga de que desaparezca. Y el templo ha sido destruido y no ha podido ser reedificado hasta que entendemos que el templo somos nosotros mismos. Porque genial cuando tú vienes a este auditorio donde nos reunimos en torno de la palabra de Dios a aprender de Él. Pero cuando tú tienes el concepto romano de santuario y templo,
que este es el lugar santo, y que dentro del lugar santo hay un altar, y al final del altar hay un lugar, un cofrecito que se llama no sé cómo lo llaman, el sagrario creo que se llama, algo así, yo no sé mucho del tema. Es el lugar, entonces Dios está allí y es conmovedor, y pasar uno en el carro o en el bus frente a ese lugar del templo donde está el sagrario, y entonces usted pasa y se santifica porque ese lugar es sagrado. Qué respeto tan bonito que se tiene. Pero implícitamente, ¿qué estás diciendo cuando dices que Dios está ahí en ese lugar? ¿Qué estás diciendo? Que en los demás lugares no está. Que cuando estés ahí tienes que asumir una conducta, un comportamiento, una apariencia, una forma de vestir, un amén, gloria a Dios, aleluya, una actitud, un personaje distinto al que realmente eres. Pero en el trabajo, en el deporte, en la recreación, en la casa, esos son lugares. Entonces aparece el concepto de espiritualidad sin Dios, o sea, el concepto de religión. Es el concepto de religión lo que creó el concepto de secularidad. Qué curioso. Lo secular es lo contrario a lo religioso. Pero la religión fue la que creó lo secular. El hecho de que haya un espacio, un tiempo y unas actividades que son para Dios, está diciendo que hay un espacio, tiempo y actividades que no son para Dios. Entonces es la religión la que crea la secularidad. Porque hay una sociedad secular. Para lograr una sociedad secular tuvo que haber primero el concepto de religión. La cultura hebrea no es así. Dios no está en un lugar específico solamente, sino que todo su actuar está impregnado de la relación con Dios. El cultivar, el cosechar, el casarse, el nacimiento de un hijo. Alguna vez estuvimos leyendo un libro sobre las diferentes prácticas y oraciones. Había más de 2.200 oraciones para cada ocasión. Había una oración para después de ir al baño que tenían los judíos. Agradecían a Dios porque funcionaban bien todos los orificios del cuerpo. Imagínate esa oración tan espiritual, ¿no? A uno no le suena muy espiritual el tema, ¿cierto? Uno como que, uy, qué oración tan rara. Está toda la vivencia impregnada. Ahora sí, como que nosotros decimos, no, Dios está aquí, pero en el baño no. El judío dice, no, Dios realmente está en todas partes. Este concepto greco-romano entonces nos crea el hecho de que religión y creó la secularidad. ¿Y cuál es el problema de eso? Que eso trajo como consecuencia, atención, una tercera condición, que es una espiritualidad sin Dios en nuestro espíritu, una cotidianidad sin Dios en nuestra conducta, y una racionalidad sin Dios en nuestros conceptos. ¿Va más o menos conmigo? No vamos a extendernos mucho. Quería que tengan este diagrama en su mente para que vean lo que Pablo está analizando allí. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, se refiere al alma, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso trajo como consecuencia la degradación moral, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, atención, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vuelvo y se lo repito. Esa espiritualidad que redujo a Dios a un ídolo, a una imagen, a una representación, creó una cotidianidad sin Dios. El crear el espacio donde está Dios, creó el espacio donde no está Dios. Y eso trajo como consecuencia una mente reprobada. Se lo explico muy sencillo. Por favor, si usted es un creyente en el Dios verdadero es omnipresente. Yo le agradezco que usted respete este lugar. No solo se lo agradezco, también se lo exijo. Porque es el auditorio que hemos preparado para estudiar la palabra del Señor y para adorarlo. Pero ojo con creer que Dios está en este lugar solamente. Porque si usted cree que este es el lugar sagrado, el concepto de templo y de altar incluso, es más, de esa cultura romana que todavía mueve a muchos de nosotros, creemos incluso que aquí donde yo estoy es más importante que allá donde usted está. Porque este es el altar. ¿Sí me van a entender? Y entonces cuando empezamos a entender que hay un lugar donde está Dios, usted ya lo sabe analizar. También, ¿qué está diciendo?
que hay lugares donde no está Dios. Si esta es una actividad donde está Dios, hay actividades donde no está Dios. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Si hay lugares, espacios, tiempos y momentos donde Dios no está, entonces mi conducta se relaja. Cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. El profesor se fue. ¿Recuerda cuando se iba el profesor? Voy a coordinación un momento. Voy a hacer una llamada, por favor. ¿Sí? ¿Cierto? González, apunte. Era que él tomara la lista de los que se portaban mal. ¿Sí? Y el matón del salón le decía, ¿qué se pone de sapo, González? Y se armaba el desorden. Hasta que el primero del salón, pero no primero en juicioso, sino el primero de la puerta, viene. Y el profesor entra, así me gusta. Que se comporten. Eso hubo 4 heridos, 5 robos, eso hubo un montón de cosas en el ratico que él no se dio cuenta. Porque se crea el concepto de presencia-ausencia. Yo me temo mucho que en la medida en que crecemos por el amor al templo, por el amor a la reunión, por el amor al concepto, crezcamos en el concepto helenístico romano de que el Dios está en algunas áreas de mi vida y aquí estoy en la iglesia, pero en mis negocios ahí sí Dios no está. En mi deporte no está, en mi recreación no está. Yo le he dicho, para la persona espiritual todo es espiritual. Ese que bajó es el mismo que también subió. Y dice la Escritura con un solo propósito, para llenarlo todo, para que Él esté en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, atención, si creamos esa espiritualidad sin Dios, la espiritualidad del ídolo, de la imagen, del lugar, de la misa, del tiempo, creamos la cotidianidad sin Dios, espacios donde no está Dios. Y esos espacios donde no está Dios, el profesor se fue, terminaban afectando nuestra manera de pensar. Ya no había un Dios vigilando en todas partes. Le damos rienda suelta a nuestros impulsos. Eso es bien delicado. Vale la pena revisarlo. Ahora, tu mente es la que juega el papel aquí determinante, porque tu mente eres tú. Y entonces, todo lo que entre a tu mente como un pensamiento, va a salir de tu mente a tu conducta a través de una decisión. Un pensamiento y yo decidí sobre ese pensamiento. Pero hay cosas que entran en uno no como un pensamiento, sino como una emoción, un susto. Y usted ya quedó programado. Y esa que entró en usted como una emoción, le genera a usted una reacción, inclusive involuntaria. Esto es simplemente un poquitico de psicología básica, que si usted estudió psicología, medio entiende. Usted que estudió electrónica, pues tal vez no mucho, pero de todas maneras esto le sirve. Entender que así, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? Por pensamientos que traen conceptos y entonces nosotros tomamos decisión con relación a esos pensamientos. Se lo voy a decir. Usted acaba de leer y nos pasa cada día. Descubren una mata nueva que cura el cáncer, que adelgaza, que lo hace uno crecer, que le hace crecer pelo y todo, que se llama cualquier cosa, ¿sí? Un nombre raro. Y entonces uno empieza a comprar, todo el mundo empieza a comprar. Una idea, un concepto, usted lo aceptó y ahora su conducta cambia. Toma la decisión de decir, ¿dónde lo venden? Y entonces aparecen en internet todos los que venden el chamizo ese, ¿sí? La mata, lo que sea, la semilla de no sé qué, ¿cierto? Es el primer fenómeno que yo recuerdo haber visto de eso, no sé si usted estaba o no estaba, el noni, bueno, fue como la primera vez que salió el cuentico ese, una mata que era pues, el Mesías con semilla, ¿sí? Y entonces uno tenía que comer noni, eso sanaba todo, ¿recuerdas que sanaba cualquier cosa? La mayoría ni sabe porque son muy jóvenes. Los jóvenes ni se acuerdan. ¿Se acuerdan? No, ni. Bueno, de ahí para adelante, cada 6 meses sale una cosa, el azaí, el no sé qué, ¿cierto? Que no sé ni siquiera cuál es lo que está ahora, semilla de chía. Y entonces esa información que llega a uno le crea un concepto y de ese concepto uno actúa basado en una decisión. Pero no todo es así. A veces tus actuaciones no son tan racionales, ¿sí? No son tan racionales. Usted hizo algo y fue como algo muy visceral. Usted ni supo a qué horas, pegó el grito, le pegó el empujón, le dio la cachetada y no, ¡ay, qué pena! Disculpe. No es algo que usted decidió, voy a hacer esto, está un jack de derecha, pum, lo volteo. No. Fue simplemente que usted quedó programado a través de sus emociones y por eso genera reacciones. Y entonces, quiere decir que todo lo que te entre a ti a tu campo mental va a terminar afectando tu conducta, tu campo moral relacionado con la conducta. Todo lo que haya entrado como pensamientos, cada canción que hayas oído durante toda tu crianza, cuando tu mente sobre todo estaba blandita,
toda película que viste, toda historia que te contaron, todo ejemplo, todo invento, toda moda, todo entró en ti, creando un pensamiento o una emoción y produciendo en ti decisiones o reacciones. Y el resultado de todo eso que recibió tu mente es lo que determina hoy tu conducta. Eso lo hemos sabido y es fácil de entender. Al punto que yo quiero llegar y terminar con esto, es que el final del capítulo 1 es bien triste. Describe una sociedad como la nuestra. ¿Qué recuerdan de las características de las personas esas a donde llegaron con su proceso? ¿Qué cosa le llamó la atención a usted como algo muy grave? La perversión de su orientación sexual está clara ahí en la Biblia. Está claro. Hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y el sentido contrario. Eso está ahí claro. Pero y las pone, una cosa que es interesante es que la pone a nivel de otras cosas que a nosotros no nos parecen tan graves. La pone al nivel de la envidia, de la idolatría, de la murmuración, de ser detractor, de ser envidioso. La pone al nivel, escúcheme, esa perversión sexual, de todas maneras es bueno aclararlo, la pone al nivel de la desobediencia a los padres. ¿O no, cierto? O sea, alguien se fue para el infierno por desobedecer a los papás y otro por pervertido sexual. Y él no va a llegar al infierno, disculpe, perdón, la sección desobedientes. El pervertido lo mira y le dice, es la misma. Hay una sola. Venga, siéntese aquí, pasamos la eternidad juntitos. Vaya listándose. Nosotros no, porque, atención, como tenemos el concepto de que Dios está en algunos lugares, por lo tanto, no está en otros, ¿cierto? Y entonces damos rienda suelta a lo que pensamos y nuestra conducta entonces se desorganiza. También tenemos el concepto de una gradación de faltas y lo que Pablo termina diciendo en Romanos es muy sabio porque termina diciendo todo lo que terminó destruyendo esa generación y haciendo una generación perversa son los pecados muy graves y los pecados también que nos parecen muy leves porque no hay la categorización que nosotros creemos. Entonces, uno de nuestros errores puede ser que estamos categorizando pecados y nos está pareciendo más feo unos que otros. Esa persona le robó al otro el capitalito, el plante. Es un ladrón, ¿cierto? Y esta persona le dañó la reputación y no solamente le robó el plante, sino la dignidad y nunca pudo salir adelante la otra persona. Y uno no lo ve tan grave porque tenemos categorizados los pecados. Y Pablo lo que está diciendo es, esa degradación, esa decadencia es toda la misma, estando testado de toda injusticia, fornicación, perversidad, mire, el perverso, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, mire esta lista, homicidio, usted puede ir tachando, ay, no, yo nunca haría eso, no, homicidio, pero contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, mira ahí quedó debajito homicidio, los murmuradores, ¿no? Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, una cultura aborrecedora de Dios, ¿se ha fijado eso? Usted tan pronto dice algo espiritual, algo relacionado con Dios, todo el rechazo, ¿sí? Usted puede decir lo que quiera, pero si lo que usted dice está relacionado con Dios, inmediatamente está aborrecido por esta cultura. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, que ya la ballena azul. Uno dice, ¿cómo puede haber gente que hace eso? Bueno, y tontos, hay tontos para todo. Que caen en eso y después, ¿sabes que no he dado cuenta que los chicos a veces son inducidos al suicidio aprovechando su amor por sus papás o por sus hermanitos? Y entonces él llegó hasta cierto nivel y luego le dicen que tiene que suicidarse y cuando él dice que hasta allá no llega, entonces le muestran imágenes de familias que han degollado, que han matado, que los han quemado a los hermanitos, a los papás y que si él no lo hace le matan a la familia y termina el chico suicidándose para tratar de salvar a sus familiares por haber caído en eso. Qué falta de comunicación entre padres e hijos. Pero por favor, qué falta de oficio, ¿cierto? O sea, una sociedad, cada día inventan un mal distinto. Y usted ve una moda y usted dice, no, eso ya es el colmo. No es el colmo. Espere un mes. Y va a haber otra cosa peor que esa. No puede ser eso. Esta es esta generación. Y mira el nivel que ponen los inventores de males.
al nivel de desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin afecto natural. Ese afecto natural de una mamá de dar su vida por su hijo, eso desaparece. Y ya asesino al hijo en mi vientre para no tener problemas ni incomodidades sociales. Implacables, sin misericordia. Bueno, si habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Usted no lo hace, pero se relaciona con gente que lo hace y les tolera y les parece bien. Hemos generado como una jerarquía de pecados. Efesios también nos dice exactamente el mismo problema. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros incrédulos, que andan en la vanidad de su mente. Mire dónde está el problema. Mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, lo habíamos leído ya, entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es la Biblia diciéndonos qué fue lo que pasó. El haber creado una espiritualidad sin Dios, con ídolos limitados a tiempo y espacio y lugar y momentos, creó una vida secular en nuestra conducta. Y el hecho de que había lugares donde Dios no estaba y momentos donde Dios no estaba, entonces dio rienda suelta a la perversión y a la ignorancia de nuestra mente. Eso es lo que ha ocurrido. ¿El problema dónde está realmente? El problema está realmente en la mente. Es allí. Y allí quiero llegar para que oremos. Y usted dirá, estuvo pesada la clase hoy, ojalá no haga evaluación. ¿Esto entra en el previo? ¿Esto entra en la evaluación? No, yo quiero que tú entiendas que no estamos viviendo nada que Dios no nos haya avisado que estaríamos viviendo. Quiero que entiendas que no hay jerarquización de pecados. El que se muere, esa persona maravillosa que murió rechazando la salvación de Cristo, se condena porque solo hay salvación en Cristo Jesús. Por muy buen vecino que haya sido. Pero el concepto de que Dios tiene un espacio y un lugar es más tóxico de lo que crees. Es un concepto religioso, sea católico o evangélico. El concepto de que este es el ungido de Dios y por lo tanto necesitas de una vida de cierta conducta que usted no, porque gracias a Dios no soy pastor. Ese concepto es muy equivocado. Todos hemos sido llamados a ser santos porque Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Eso es verdad. Pero mira, nosotros estamos quejándonos de tanta maldad que hay en la sociedad y queremos solucionar las cosas de aquí. Queremos que la gente no siga haciendo eso, que no haya perversión sexual, que no haya desorientación, que no haya aborto, que no haya un montón de cosas, ¿cierto? Y la Biblia nos está diciendo, atención, cuidado, están trabajando aquí, pero el problema es aquí. Tienen una mente reprobada. Y es ahí donde quiero parar. Piensa en ti mismo antes de conocer al Señor. Piensa en ti mismo antes de que prendiera la luz en tu corazón. ¿Cómo eras tú antes de que la luz te alumbrara? Igual o peor. Y entonces tú quieres que esa persona no fume más para que se vaya con los pulmones sanitos al infierno. Y empezamos a trabajar el comportamiento de las personas cuando el problema es que su entendimiento está por la ira de Dios mismo entenebrecido, oscurecido, en tinieblas, oscuro. Ese es el problema verdadero. Te lo voy a contar. Te lo digo para que no te desanimes. No sé si te ha pasado ahora en estas luchas que estamos teniendo ahora como iglesia por causas. ¿Se ha fijado que la gente no comprende lo que nosotros comprendemos? ¿Le parece que nosotros, como dice Hebreos, somos los que estamos, les parece cosa extraña que no corramos en su mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan? Ellos de verdad, créeme, ya me he dado cuenta, ni siquiera son hipócritas, ellos de verdad creen que así debía ser. De verdad creen. Que a los niños había que enseñarles eso. Así, de verdad lo creen. Y por eso salimos y marchamos, y ellos salen y marchan. Y creen que los equivocados somos nosotros. Y no se están haciendo los tercos ni se están haciendo los bobos. ¿De verdad creen eso? Lo creen porque su mente está apagada. Y nosotros estamos atacando aquí los actos, las conductas. ¿El problema está en la conducta? ¿O la conducta es un resultado? La conducta es un resultado de su manera de pensar.
¿O no? ¿Ya lo vimos? Entran como ideas o como emociones y salen como comportamientos. Ya lo vimos. Entonces, estamos trabajando la conducta cuando el problema es su manera de pensar que está apagada. ¿Y por qué está apagada su manera de pensar? Porque tiene una espiritualidad equivocada. Esa es la verdad de nuestra sociedad. Por eso lo que finalmente quiero decirte es que sí, tenemos que seguir luchando por esas conductas o contra esas conductas. Pero pensar más en el origen que en la causa que en el efecto. A ver, yo, y lo digo públicamente, seguiré oponiéndome a que, bueno, si un niño se le muere papá, pues la mamá los sacará adelante sola o tendrá ayuda de la familia, y si es lo contrario ocurrirá también, espero que haya apoyo. Pero a los niños que están bajo el amparo del Estado, entiendo que hay 2000 y pico de niños en Colombia, 2000 y pico de niños esperando esa adopción, esos 2000 y pico de niños hay que darles la opción que perdieron. Y la opción que perdieron fue un papá y una mamá. Hay que darle la opción natural que les permita la mayor posibilidad de éxito. Entonces yo estaré siempre luchando estaré firme por papá y mamá, se lo confieso. No sé usted qué piense, no tengo nada en contra de aquellos que les ha tocado. Felicito y admiro a los que han sido padres solteros o madres solteras, los felicito. Pero si el niño no tiene ninguno, ¿sí? ¿Correcto? ¿Por qué no darle lo mejor? Si no tiene nada, si hay que darle uno, pues yo felicito a ese que resulta que haya un naufragio y alguien logró salir del naufragio en un salvavidas que estaba roto. Y yo lo felicito y lo aplaudo. Pero me parece que lo que hay que procurar es darle el mejor salvavidas que podamos a los que todavía no se han tirado. Entonces a los niños que están ahí hay que darles la mejor opción posible. ¿Sabes qué me parece a mí? Me dejan expresarme un momentito antes de orar. Que de esos 2000 niños estoy muy en contra de que algunos, así sean 10, creo que no pasa de 20 y pico solicitudes de parejas homoparentales por adoptar a un niño y no deben darlos a personas, a hogares experimentales, porque ni siquiera se ha demostrado que funcionen. Entonces son experimentales y los niños no son para hacer experimentos. A una pareja heterosexual, y no cualquier pareja heterosexual, que pase por el proceso de filtro más exigente para que le den a esos niños el mejor hogar que exista en el país. Estoy de acuerdo con eso. Y nuestra lucha por esos 2000 niños no debería ir después de nuestra lucha por los 500,000 que son asesinados cada año por medio del aborto. Es más grave que 20 niños sean adoptados por parejas homoparentales a que 500,000 sean asesinados por sus propios padres o mamá o en el vientre de su propia madre. ¿Y de dónde viene ese concepto de aborto? De niños no deseados, que vienen ¿de dónde? De la violación o de parejas inestables o de la promiscuidad. Y entonces están luchando contra el embarazo adolescencial en ciudades como Cartagena. El mayor índice de embarazo adolescencial viene de las pandillas y viene de las niñas que desde los 12 años practican la prostitución con los turistas y cuando quedan embarazadas no tienen otra opción sino abortar. Y la solución que la sociedad le aporta a ese entorno es esa música que les dice a las niñas que para eso es, esa moda de vestir que les dice que sigan torciéndose, y un congreso mundial de pornografía en Cartagena. 87% de los violadores se ha demostrado son adictos consumidores de pornografía, o sea, casi que esa es la que les genera esa conducta. Hay cosas más atrás, que a veces estamos trabajando en una consecuencia y hay causas más allá, y las causas verdaderas es el hecho de que estamos alejados de Dios, el hecho de que hay una sociedad sin Dios. Estás haciendo patria cada vez que le hablas a alguien de Cristo Jesús. Porque si le pasa lo que te pasó a ti, ¿qué te pasó a ti? Eras igual o peor, pero te resplandeció la luz de Cristo en tu mente. Y ahora será que nos toca trabajar aquí entre nosotros mucho en contra del aborto, nos toca trabajar mucho en contra de la promiscuidad, nos toca trabajar mucho en contra de la prostitución. No. Ya tu mente, influenciada por Dios, genera un cambio de conducta. ¿Qué te estoy diciendo? Tengo que llegar a algún lado.
Espero. Hay que seguir luchando por esas causas que tienen que ver con la conducta de la sociedad. Pero ahora te lo digo no como una forma religiosa ni fanática. La única solución verdadera para nuestra sociedad es que nuestra sociedad se vuelva a Dios. Reconozca en Dios a su Creador. Su espíritu reciba vida porque está muerto. Cuando su espíritu recibe vida, su mente recibe luz. Y cuando su mente recibe luz, la conducta de las personas cambia. Estamos queriendo que se porte bien el demonio de Tasmania, que escriba con bonita letra. Y lo que hay que cambiar es la esencia. Y la mejor prueba de que eso funciona eres tú. Yo te voy a pedir un favor, cierra tus ojos un momento y quiero que pienses en ti mismo como un generador de cambio para nuestra sociedad. Hay una planta de tratamiento de aguas residuales en el anillo vial. El sistema no es 100% eficiente, pero lo que pretende es que entran las aguas tóxicas y todos los sedimentos, los lixiviados y todas esas componentes tóxicos se tratan de limpiar para luego verter en los cauces agua que ha sido limpiada. Si funcionara así, sería maravilloso porque tendríamos ríos limpios. En el torrente social, ¿qué hace la iglesia? Recibe personas como tú o como yo, los transforma y luego los vierte en la sociedad como una persona con una conducta diferente. Pero su conducta diferente viene porque su mente cambió. Y su mente cambió porque alumbró para él la única luz verdadera. ¿Te acuerdas que tú tratabas de ser fiel antes y no te salía? ¿Te acuerdas que tú trataste de vencer sobre cosas y no te salía y ahora estás siendo transformado cada día? Y cada semana luchas con la versión tuya de la semana anterior y en lo normal tu versión de hoy es mejor que el de la semana pasada. Estás creciendo cada día, siendo mejor persona, siendo un mejor componente social. Estás haciendo patria. Dios tomará a algunos para ponerlos en situaciones prominentes y riesgosas y difíciles, pero a todos nosotros nos ha puesto como generadores de cambio. Y entonces nosotros tomamos un mercado y se lo llevamos a la esposa de ese desempleado que lo que se gana recogiendo residuos y reciclando lo gasta en vicio y en trago. Y entonces el tipo ganó hoy 20,000 pesos y cuando va para la casa se da cuenta que llevamos su mercado y entonces puede ir y comprarse 20,000 pesos de droga y fumar. Y le cambiamos la vida 3 días a esas personas mientras él viene por el resto del mercado y lo vende y lo cambia por vicio. Pero esa misma persona, ese mismo tipo, conoce a Cristo y se hace un creyente. Y Dios empieza a transformar su vida. Y empieza a hacerse cargo de su esposa y de sus hijos. Y salen adelante bendecidos. Yo quiero que entiendas que por mucho que estemos luchando con diferentes causas, tenemos una causa primaria que es el eje de todas las cosas. El mundo necesita la luz de Cristo Jesús. Quiero que te quede claro. Quiero que te quede claro. Pasó contigo, pasará con los demás. ¿Sabes qué necesita nuestra sociedad? Necesita a Cristo Jesús. Necesita a Cristo Jesús. Ay, que no haya corrupción. Un administrador público, un político que tenga de verdad a Cristo en su corazón, no es corrupto. Que no haya hijos abandonados. Una persona con Cristo en su corazón no abandona a sus hijos, ni los asesina. ¿Quieres unirte conmigo a decirle al Señor: te necesitamos, Señor Jesús? Señor Jesucristo, este país te necesita. No creemos que haya solución en nombre alguno, que pueda venir la respuesta por aquí o por allá.
Tú eres la única respuesta que este país necesita. Así como ha sido la respuesta en mi vida, en mis angustias, en mis luchas, en mis preocupaciones, Jesús, Tú eres lo que necesitamos. Ten piedad, Señor. Alumbra con la luz de Cristo esta nación, Señor.